Nada, hola. Le doy las gracias al doctor Josep por su presentación porque realmente va a formar parte de la introducción a mi presentación. El cultivo de vid es el cultivo más extendido a nivel mundial y alcanza más de 7 millones de hectáreas plantadas y con una producción total de 77 millones de toneladas. La mayoría está dirigida para la industria del vino y con el valor, como sabéis, de esa industria está relacionada con la implementación de sistemas de trazabilidad relacionados con las denominaciones de origen. A nivel mundial, la producción o el mercado del vino pues, ha alcanzado valores monetarios muy altos. Estamos hablando de 29.000 millones de euros en el 2020, prácticamente relacionados con el vino embotellado. España, pues España tenía, según los datos del mapa, en el 2021, pues tenemos casi 941.000 hectáreas y representa el 30% de la superficie cultivada de la vid en Europa y con ello se transforma en el mayor productor a nivel mundial. Con esa perspectiva ya podemos ver que cualquier factor que afecte o reduce lo que es la producción, el rendimiento, la calidad o incluso el arranque de la vid junto con los costos del mantenimiento, los altos costos de mantenimiento, pues afectaría muchísimo la rentabilidad de este sector para los productores y la recuperación de sus inversiones. Como he dicho antes, la excelente presentación del doctor Josep ha puesto en manifiesto uno de los grandes factores que afectan ese cultivo. Se trata de las enfermedades de la vid, que ha costado a nivel mundial más de 1.500 millones de dólares por la repoblación, por la sustitución de las plantas enfermas que había que erradicar. Representa casi el 1% de la superficie plantada. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Francia, que ha sufrido, es un país vitícola por excelencia, que ha sufrido lo que se denominó la crisis nacional debido a la presencia de un 13% de la superficie vitícola improductiva, especialmente debido a las enfermedades de la madera de la vid. Eso representó casi más de 100.000 hectáreas con pérdidas a nivel del sector del vino de más de 1.000 millones de euros. Bueno, con estos datos está claro que es un sector muy importante. ¿Cuál es el factor? Pues el doctor Josep ha hablado de diferentes factores, pero realmente el más importante es el cambio climático, es el aumento de la temperatura. Pero no estamos hablando de altas temperaturas anuales, no estamos hablando de esa variación anual, semanal, incluso en el mismo día, diferencias de temperatura extremas. Estamos hablando de una subida durante los últimos 60 años de 1 grado. 1 grado ha ocasionado pérdidas del 20,8% durante los últimos 60 años en la productividad. Estamos hablando de pérdidas de 7 años totales de productividad, de producción total a nivel mundial. La ONU ha publicado este folleto en el cual habla cuál va a ser el escenario cuando tendremos aumentos de 1,5 grados, 2 grados, 2,5 grados. Pero yo hablo cuál va a ser el escenario cuando tendremos aumentos de 1 grado solamente de 0,25 grados. Es espectacular. Aquí tenemos las imágenes de los satélites Copérnicos a nivel de Europa. Europa ha sufrido, está sufriendo ahora mismo las peores sequías durante los últimos 500 años. Podéis ver las imágenes de la izquierda, gran parte de Francia entre julio del año pasado, del 2021, comparada con el 2022, o en el embalse de Bravura en Portugal, o en el norte de África. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Es el estrés abiótico, biótico, la reducción, la deficiencia de agua, la presencia sobre todo de patógenos y enfermedades. Y aquí, bueno, esta imagen la podéis encontrar en cualquier publicación, habla de los diferentes hongos que afectan o entran dentro de las enfermedades causantes o los agentes causantes de la enfermedad de la madera.
estaba relacionado con la edad del cultivo. Podemos ver, por ejemplo, la enfermedad de Petri, el pie negro que afecta a las plantas jóvenes, menos de 8 años, y la autiopiosis o la yisca a partir de 8 años, mientras la Botrytis ataca a todas las edades. Esto ya no es así, Se está mezclando ahí, el mal de Petri está afectando también a las plantas maduras. Se está detectando, hay muchísimas investigaciones que están poniendo en evidencia hoy día de que el problema no solamente estaba relacionado con estos hongos, ha pasado a hongos saprófitos que hasta hace poco no tenían o tenían un papel secundario, ahora son primarios a nivel mundial, que cambia dependiendo del el genotipo de la planta que tenemos enfrente. Y además ya se ha visto que son enfermedades que afectan a la mayoría de los cultivos. Están extendiendo a nivel de todos los leñosos. Bueno, ayer se habló mucho del tema de las normativas, de la mesa a la granja, de la granja a la mesa, las restricciones del uso de fitosanitarios. Las normas deben de existir, pero no hay que olvidar que tienen efectos secundarios. Pero a mí lo que preocupa mucho no son las que están relacionadas con los fitosanitarios. También hay regulaciones muy importantes, como las regulaciones relacionadas con el comercio internacional, las regulaciones laborales, restricciones del uso de agua, por ejemplo, que son muy importantes. Además de las estrategias implantadas o se están implementando a nivel mundial. Bueno, hay un factor muy importante en todo eso. El doctor Josep ha hablado extendidamente de las soluciones, posibles soluciones al problema de la enfermedad de la madera. Tenemos el tema del microbioma. El microbioma es un nuevo paradigma. El microbioma, daos cuenta que en cada gramo de suelo puede haber más de 10 billones de microorganismos. Realmente el suelo es un organismo vivo. Debido a esa cantidad, el suelo es un organismo vivo. El órgano extendido de la planta es otro órgano que forma el sistema inmunitario de la planta, pero durante años nunca se ha tenido en cuenta este factor tan importante. Entonces, bueno, una solución para un problema tan grave como este o cualquier otro problema, tenemos el HLB en los cítricos, cada cultivo tiene su conjunto de problemas relacionados con microorganismos, con parte del microbioma, y la solución pasa, por supuesto, por un enfoque holístico en el cual hay que tener en cuenta todos los actores, todos los aspectos. En Tricodex pues llevamos 32 años trabajando con los microorganismos, 32 años. Y en el 2018 hemos llevado a cabo un proyecto con el Grupo Osborne y con el Departamento de Fisiología y Ecología de la Universidad de Huelva, especialmente para las enfermedades de la vid, que producen la seca de la vid, pero también la seca de la encina. Es otro problema, estamos hablando de cultivos de gran impacto social. Bueno, el objetivo principal era la búsqueda de soluciones basadas en el microbioma vegetal, en microorganismos asociados con las plantas, para generar bioformulados que pueden, para incluir dentro de, como hemos comentado, dentro de los sistemas de tratamientos para poder frenar o mitigar algunos de los impactos negativos que tienen estos factores. El proyecto se ha estructurado en 6 apartados, entre ellos la búsqueda de estos microorganismos, pero sobre todo la generación de una colección importante de fitopatógenos, hongos sobre todo, relacionados con la seca de la vid y de la encina. Aparte de eso, se han puesto en marcha técnicas basadas en biología molecular, en las ómicas sobre todo, para poder aislar cantidades importantes de microorganismos que pueden ser utilizados para desarrollar esos bioformulados. Y al final, el desarrollo de nuevas técnicas para producir esos microorganismos. Los microorganismos, las investigaciones relacionadas con microorganismos han existido durante más de 60 años. En Europa se han financiado 1 millar de proyectos de investigación, pero todo se ha hecho desde el enfoque de microorganismos individuales, microorganismos aislados en placas dentro del laboratorio, sin tener en cuenta la relación de esos microorganismos con las plantas, porque
en aquellos momentos no habían técnicas suficientes que nos ayudaban a realizar esa nueva investigación, pero gracias a lo que son las ómicas, hoy día sabemos muchísima información sobre esos microorganismos, tanto la que hemos podido aislar como las que no podemos aislar porque necesitan medios específicos o porque son microorganismos estrictamente relacionados con las plantas, no pueden crecer en un medio de cultivo sintético. Al final, como resultado del proyecto, se han aislado más de 900 cepas microbianas, influencers, se llamamos influencers porque tienen la capacidad de marcar la tendencia dentro de esa cantidad enorme de microorganismos asociados con las plantas. Además, se ha formado una colección de patógenos relacionados con la enfermedad de la madera de la vid con más de 102 cepas totalmente caracterizadas. Y vuelvo a insistir de que los microorganismos el efecto, la eficacia, puede cambiar dependiendo de la forma como los producimos. Y ahí Tricodex ha invertido muchísimo tiempo para desarrollar nuevas técnicas de microbiológicas y de fermentación para producir esos microorganismos, para que tengan la capacidad de poblar la rizosfera, de formar el biofilm, tanto a nivel de la filosfera o en las raíces, o permitir que esos microorganismos tengan esa capacidad de entrar dentro de la planta, que sean ondófitos, porque hay microorganismos que transportan otros microorganismos, porque hay microorganismos que no pueden entrar dentro de la planta porque la planta otorga solamente este privilegio a un número muy limitado de microorganismos. Pero hay microorganismos que tienen capacidad de infectarse, son beneficiosos y tienen capacidad de infectarse con otros microorganismos y de esta manera pueden entrar dentro de la planta. Es todo un mundo nuevo, todo un mundo de verdad apasionante. Para ello, al final del proyecto, pues se han desarrollado dos biofórmulas, una para la repoblación y la restauración del microbioma y la otra es una fórmula que lleva una serie de metabolitos secundarios, enzimas, ácidos orgánicos, que permite limitar, sobre todo hacer lo que se comentó ayer, el priming, el efecto vacunación de la planta y aumentar las defensas de la planta. Los ensayos se llevaron en Toledo, en una finca de la zona Malpica, una finca casi 1000 hectáreas con una biodiversidad muy importante. Estamos hablando casi de 6-7 variedades diferentes de vid. Voy a presentar dos ensayos para poder valorar el impacto sobre la reducción sobre la reducción del impacto en la enfermedad de vid. Hay dos maneras. O valoramos el efecto sobre la producción mediante la valoración del vigor, y la pérdida de ese vigor es lo que conduce realmente a la bajada de la productividad, del rendimiento, o mediante la forma clásica, el seguimiento de la incidencia de la enfermedad. Ese primer ensayo en el cual el objetivo era la repoblación de la rizosfera con restaurar el microbioma, con un consorcio microbiano formado por hongos, bacterias, que tienen la capacidad, como hemos dicho, de dirigir esa población microbiana. Pues se han valorado sobre todo la producción por plantas, kilogramos por planta, el número de racimos por planta, el peso del racimo, y aquí tenemos los momentos de aplicación. Se ha aplicado durante el momento de la poda, en el inicio de la brotación, en el crecimiento vegetativo y a nivel del cuajado. Y aquí tenemos los resultados de la producción. Podemos ver que en una campaña pues la media era del 16% en el aumento de producción. Es la variedad Cabernet, ¿vale? En la siguiente campaña pues hubo un crecimiento del 36%. Hemos explicado ese aumento por la repoblación, por la instalación de algunos microorganismos que hemos aportado. La media era del 26% en la producción. A nivel queríamos saber a qué se debe ese aumento. Pues se debió principalmente al aumento del peso del racimo en una de las campañas, pero en la siguiente campaña hubo el aumento del número de racimo. El siguiente, son las conclusiones de este ensayo, que son conclusiones muy importantes, y estamos hablando del único variable, junto con las prácticas culturales del agricultor, era la introducción y la restauración del microbioma con un microbioma eficiente, que puede ser con cualquier otro microbioma que se está comercializando. La única diferencia es la forma de formulación y producción de esos microorganismos.
El siguiente ensayo, pues ensayo en el cual se ha utilizado una práctica relacionada con la aplicación y el aumento del priming a nivel de la planta, la activación de ese sistema defensivo de la planta, y se ha valorado también la producción, pero también el seguimiento de la severidad de la enfermedad mediante una escala de 5, en el cual el 5 corresponde a la planta sin viabilidad de planta para arrancar frente a la siguiente campaña. Pues los momentos de aplicación han sido inicio de brotación, el crecimiento vegetativo, inicio de floración y el cuajado a una dosis de 3 litros por hectárea, junto con otras prácticas, por supuesto. Y aquí tenemos resultados de la producción. Hemos conseguido un 32,4% en la producción. Un resultado, todos los resultados presentados son estadísticamente significativos. Y también hubo un incremento en la producción, una media de producción del 41,27% entre las dos campañas diferentes. Y, perdón, no he comentado, eso corresponde a la reducción de las plantas que eran para arrancar, con un 32,4%. ¿Vale? Pues para terminar muchas gracias por el Fitoma, por organizar el evento, por los patrocinadores y por vuestra asistencia.